Téngala marcada en esta mañana. Quiero agradecer al Señor Jesús por sus bondades para con nosotros, por su gran amor y su fidelidad que tiene con nuestra vida. Esta mañana me gustaría compartir la palabra del Señor y voy a comenzar contándoles una historia. Hace algunos años, yo tengo 4 hijos: Evelyn, Gastón, por orden de aparecimiento en nuestra vida, Matías y Julián, nuestro hijo más pequeño. Y a su vez se han sumado hijos a nuestra vida: Verónica, Mayra y tantos otros, Paulita, tantos hijos de nuestros corazones a través de los años, ¿no? Que en alguna medida el Señor nos ha dado poder estar con ellos. Y mi tercer hijo, Matías, un día en secreto me llama y me pide: papá, necesito que vayamos a una montaña, me dice. Entonces le pidió a su hermana Evelyn que nos acompañara y en ese momento a su novia Camila. Matías me reveló el secreto macabro que tenía en su corazón: qué hacer en esa montaña. Y comenzamos allí en Potrerillos. Llegamos al lugar, a la base de la montaña, y empezamos a escalar durante varias horas. Un trayecto recontra difícil. Llegamos, yo ya veía que se atardecía y había un objetivo que cumplir ese día. Y realmente fue muy complicado llegar hasta la cima de la montaña que queríamos subir. Cuando llegamos allí, todo lo previo era piedra, espinas, acantilados, ríos secos. Los paisajes, cuando nos dábamos a vuelta a las espaldas, eran los valles que se veían desde allí. Pero en realidad nada se comparaba cuando llegamos a la cima de aquella preciosa montaña. Cuando llegamos allí, se veía todo el lago de Potrerillos, totalmente, el dique de Potrerillos, totalmente turquesa, un día despejado. Todas las montañas y la cordillera de los Andes nevada alrededor nuestro. Era un paisaje increíble. Y Matías se puso de rodillas allí y la miró a su novia, y para eso su hermana estaba filmando. Sacó un anillo de compromiso y en aquel lugar le pidió que fuera su esposa. Siempre recuerdo como una de las cosas más hermosas que viví en la vida es ver un hijo hacer un acto y pedirme que participara de ese momento y lo acompañara, ¿no? Me acuerdo que tomé unas piedras allí en la punta de esa montaña y levanté un altar de piedra allí como un memorial. Saber que dejé allí un lugar, y agradecí a Dios tanto por ese lugar. Y le puse por nombre a esta palabra: sube acá que te mostraré. En una manera, Matías le pidió a su novia que subiera a un lugar porque él quería hacer algo con él. Me pidió a mí, como el padre, que lo acompañara y pudiéramos estar allí como testigos de ese momento tan hermoso. Y hace un tiempo atrás, el Señor me dio esta palabra: sube acá que te voy a mostrar algo. En el momento no comprendí la magnitud de lo que Él quería mostrarme. Pero me di cuenta de que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para con tu vida y con la mía, un amor, una vida y una ternura, y es muy precioso Él. Él quiere desplegar delante de ti ese amor. Pero sabes que Dios, como dije al principio de la reunión, no obra en tropilla, no obra en manada. Si bien Dios nos lleva como un pueblo, pero sabes que el trato que Él tiene es muy personal contigo
y conmigo. Amén. Yo lo creo así. Busca conmigo en la Escritura, en el libro de Génesis 35. Génesis 35 es la historia. Yo, mientras tú buscas la Biblia y puedes encontrar este versículo. Génesis 35, versículo 1. Nos cuenta la historia de Jacob luego de haber salido de Peniel. Quiero hacer una introducción a este pasaje. Y es que en un momento, cuando Jacob se encuentra en Peniel, ese encuentro con Dios cambia para siempre su vida. Pero hace unos cuantos años atrás, bastantes años atrás, el Señor mostró en mi vida que Peniel no era todo. Y lo digo en todos los sentidos de la expresión. Peniel, para muchos, es la experiencia, pero es donde hacen una enramada y se quedan siempre en el valle de Jaboc. Hace 20 y pico de años, el Señor a mi esposa y a mí y a varios más nos sacó de en medio del valle de Jaboc, de nuestras experiencias, y nos llevó a otro lugar. Y recordaba la palabra en la que el Señor me dijo: este no es tu lugar de heredad. Este no va a ser el lugar donde yo quiero que ustedes queden. Esto fue una experiencia, esto fue maravilloso, pero tengo algo más. Jacob era un hombre traidor, con su hermano, fue un mentiroso, un engañador, un embustero. Hizo todo lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestro mal genio, nuestra genética. Y Dios lo llevó, como lo encajonó, como cuando entra el ganado dentro del embarcadero allí, lo llevó por un lugar hasta donde desembocó el cruzar el vado de Jaboc, encontrarse allí en aquella noche, en aquel lugar donde fue descoyuntado un pedazo suyo de su tendón y donde salió rengueando, pero él dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Y llamó a aquel lugar, ¿cómo? Peniel, dice. Y muchos se quedan con esto y transforman ese lugar en algo que hacen su vida y todo ronda alrededor de eso. Pero quiero decirte algo, hay más, mucho más. De hecho, Peniel es el inicio. Escucha esto, Peniel es el inicio. Es el comienzo de la historia verdadera de un cristiano. Es el lugar donde comienza verdaderamente una vida de plenitud en Dios. Pero no es el lugar de estatismo, el lugar de ostracismo, el lugar donde debes quedar con tu morada. Tenemos la terrible tendencia de la comodidad y la pasividad cuando vemos que nuestra vida encuentra algún momento de que ahí encontramos la seguridad. Rápidamente nos quedamos allí y queremos hacer de ese lugar nuestro lugar de morada. Y Dios tiene más, siempre tiene más, siempre hay más. Y en el libro de Génesis capítulo 35, claro, el lugar era tan hermoso, era tan precioso lo que vivió lo que vivió Jacob, que hasta el nombre le fue cambiado allí. Le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, a partir de ahora eres Israel, padre de multitudes de naciones. Claro, ¿quién no va a querer quedarse ahí? ¿Quién no va a querer estar en medio de eso si la presencia de Dios está allí? Te recuerdo, lo voy a usar como ejemplo, y que rara vez, pero muy rara vez, muy rara vez, Dios obra en grupos. O sea, me refiero a llevar todo un grupo a un lugar. Y una vez Jesús lo hizo
cuando los llevó a 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Y les dijo, vengan, suban. Los llevó a un monte y allí se les reveló. Pero fíjese lo que pasó, de vuelta a la misma historia. Pedro dijo, hagamos una enramada, quedémonos acá porque esto es buenísimo. Esto es buenísimo, Jesús. ¿Para qué voy a bajar a otro lado? ¿Para qué me voy a meter en el barro donde hay problemas con la gente? ¿Para qué me voy a involucrar en la vida de otros? ¿Para qué voy a evangelizar? ¿Para qué voy a hacer esto? Mi visión es tan alta, es tan bueno esto que tengo. Es una terrible trampa para algunos, porque quedan allí boyando en el desierto de Peniel. No hablo de una iglesia, hablo de una experiencia, que es lo más, y hay mucho más en Dios. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro y a Juan y a Jacob, de ninguna manera vamos a quedarnos acá. Vamos a bajar, y bajaron del monte. Y vamos a ir viendo ahora en el desarrollo por qué el Señor nos lleva y nos dice, sube aquí. Lea conmigo. Y dijo Dios a Jacob, levántate. Jacob se había quedado allí. Sube, ¿a dónde? O sea, salí, subí acá. ¿Qué quiere decir Betel? ¿Sabe el significado de la palabra Betel? ¿Sí? Versículo 7. ¿Qué significa Betel? ¿Es una ciudad de qué? Ciudad de luz. La palabra Betel significa luz. El significado, yo tengo una versión aquí donde el costado dice ciudad de luz, entre paréntesis, por eso le dije el versículo 7, creo que la Reina Valera no lo dice. Y dice allí, quédate. Allí le dice, en ese lugar te vas a quedar. Sube de donde estás, sal de aquí, de este lugar, al costado, allí en el valle del vado de Jaboc. Sube de este lugar y sube a Betel. Y quédate allí. Y le da instrucciones Dios. Sube, dice, y haz allí un altar a Dios, el que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad ¿qué? Los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo todo el camino en el que he andado. Y dice que dieron a Jacob todos los dioses ajenos. La mujer se había quedado con los dioses de su padre. ¿Se acuerda cuando los escondió y se sentó allí y le vino el padre Labán y le dijo, levántate? No, estoy en el periodo. Le mintió el padre. Porque escondió esos dioses. Las herencias. O sea, Peniel había sido la experiencia, y quiero que me preste atención, no lea. Escuche esto. Peniel es la experiencia personal de una persona. Es la experiencia que cambia tu vida, pero no cambia a los que están alrededor tuyo. No todos tal vez tengan Peniel en su vida, pero tal vez todos tengan Betel. Y eso es muy importante entenderlo. Porque tal vez algunos son llamados a esos momentos donde en el medio del trastorno de su vida, Dios los lleva hasta un lugar de tanta intimidad, y esto lo entendí. Yo pensé que era para todos y no es para todos. Hay personas que van a tener experiencias en Betel, otros van a tener experiencias de Peniel, otros tal vez tengan experiencias al lado del lago, Jesús apareciéndoseles y preguntándoles, ¿te ama? Y ese sea el encuentro con Jesús más alto. Otro sea el encuentro de Hechos 2, donde venga la presencia de Dios, los bautice, los llene. Otro sea la experiencia de Pedro en medio de la cárcel de sus vidas y el ángel se le aparezca allí y cambien cosas. Y hay muchos niveles de experiencia en Dios. Pero no puedo decir que el mío es el más alto y el más sublime. No tengo el aparato. Hay un aparato
que se llama espiritómetro, ¿vio? Es para medir la espiritualidad. Yo no tengo ese aparato para medir, a ver si lo mío es más alto, pip, 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 más bajito que el otro. No tengo la capacidad. Pero lo que sí tengo es saber que Dios se puede manifestar en iglesias, en mis hermanos que están teniendo reuniones acá a 10 cuadras, a 7 cuadras, a 1 cuadra, a 1 kilómetro, en mi nación, en países aledaños. Y el Señor se manifiesta allí, tal vez desde otra manera. Pero lo que sí sucedió es que en Betel, luego de la experiencia de Jacob, porque recuerde algo, y esto es algo que tenemos que entender, que Jacob no los llevó a Peniel para que tuvieran la experiencia de él. Jacob llevó a las personas al lugar donde Dios le dijo que los llevara. Y fíjese algo que es maravilloso y por qué le digo sube aquí. Primeramente porque Dios le dijo, y lea conmigo, estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo otro libro. En un momento Dios le dice a Jacob, salí de acá, subí, levántate de donde estás y quiero que subas con toda la multitud, con tus hijos, con tu familia y los lleves y levantes una alta. Y quiero preguntarte a ti que me estás mirando esta mañana, que los que están aquí, ¿qué significa el altar? ¿Qué significa el altar? ¿A qué? ¿No escucho? Pregunto, ¿qué es el altar? ¿Qué significa el altar? Es un lugar de encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿No? Un altar es allí donde Jesús iba a morir. ¿No es cierto? Es una figura de la cruz del Calvario, un reflejo de la cruz del Calvario. Y fíjense algo, en esa revelación Dios tenía la intención de limpiar al pueblo de Israel. Y esto es maravilloso. Y ahora usted va a entender por qué hay hogares bendecidos, por qué hay familias, hijos bendecidos. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en este hogar y en el mío no? ¿Por qué Dios ha favorecido esta familia y tal vez la mía no? O veo cosas en vida y yo no los veo que haya sucedido. ¿Por qué pasó esto? Por la obediencia de uno, muchos son llevados y santificados. Y hubo uno que pagó un precio. Hay uno que siempre parecía como la punta de lanza. ¿Se acuerda de eso? No? La punta de lanza. El que se mete y que lleva consigo a un montón. Y dice que cuando llegaron allí, todos, versículo 4, lea conmigo, del capítulo 35 de Génesis. Así dieron a Jacob, ¿qué dice? Dieron, le entregaron. Había sido preparado por Dios un lugar que es un lugar de luz, un lugar donde fue levantado un altar, una figura de la cruz del Calvario. Un lugar donde se ofreció un sacrificio, un holocausto en ese momento, que era el de un animal sin mancha, como había sido mandado en alguna medida. Y dice, y todos, dice, los dioses ajenos que habían poder de ellos, o sea, ellos tenían el poder de tenerlos encima y se los entregaron voluntariamente. Los zarcillos que estaban en sus orejas. He aquí el aro, lo que significa, era la atadura que los ataba, porque los zarcillos marcaban muchas veces la tribu a la que pertenecían, quiénes eran, la identificación, los dioses, pequeños baales que habían venido de historias familiares que se traspasaban de generación en generación. Y se lo entregaron a Jacob. Y Jacob los puso allí debajo de esa encina y levantó un altar a Dios y tapó allí con la tierra.
y fueron en el lugar de Dios, porque era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar que Dios había marcado, donde había venido la luz. Quiero que me presten atención a todas estas palabras que estoy, tienen todas un significado. Betel era un lugar de luz. Betel era un lugar donde Dios había, ese lugar del terreno donde Dios estaba. No tiraron a cualquier lado, bueno, voy. No, era donde Dios les dijo. Esa importancia en nuestra vida. En el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 12, se lo nombro para que lo tenga allí como escritura si alguno anota. Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra. Sube, le dijo, sal de aquí. Quiero mostrarle la importancia de subir al lugar donde Dios nos pide. Nuestros quehaceres domésticos, nuestra vida ordinaria en la vida, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Está bien trabajar, tener hijos, familia, corresponderle a nuestra esposa, a nuestro esposo, ir a la oficina, resolver situaciones que se nos han encargado por nuestro jefe o nuestra empresa, vivir la vida, trabajar, porque es bíblico. No, nadie dice que no debemos hacer esto, lo debemos hacer. Y si el Señor te bendice con un negocio y bendecir tú a otro, hazlo. Pero en un momento en nuestra vida, Moisés estaba sirviendo al pueblo y en un momento tenemos que entender y tenemos que tener la lucidez en nuestros corazones, de tener nuestro oído atento, como el soldado, el paramilitar, como aquel soldado de élite. Quiero que me entiendas, pueblo de Dios, en este tiempo es tan fino, donde en un instante el Señor le dice, sube aquí que te quiero mostrar. Tienes que tener la sintonía, ¿no? Justa, equilibrada, tu oído para escuchar la voz de Dios que te diga, sube aquí. ¿Por qué te está diciendo que suba? Es salir de un lugar para ir a otro. Nosotros, me acuerdo, hace muchos años se usaba una palabra mucho. Estoy desenchufado. ¿Se acuerdan? Algunos unas palabras cristianas medias raras, ¿no? Hoy me pude enchufar en el culto, ¿no? Como si fuera que tuviera un cable coaxial. Te conectaba. Y de cierta manera, te voy a decir, no está tan equivocado. Hoy me pasé la reunión totalmente desenchufado. No me conecté con nada de lo que pasó allá adentro. Bueno, hay vidas que pasan los 80 años de su vida desenchufada de todo. Nunca se llegan a conectar a ningún lado. Rara vez, alguna vez cazan una señal en el dial, ¿no? Parecía la Tonomac de mi abuelo que tenía la frecuencia, ¿se acuerda? Le prediqué la transmundial, que hacía ruidos raros ahí, hasta que te encontrabas la banda oceánica, y escuchabas a los marinos que estaban dándose información de lugares, tormentas. Y en un momento Dios le dijo, salí del medio de tu pueblo, salí de acá, salí de acá y sube a mi monte. En Números 27:12, Jehová le dijo a Moisés, sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra. O sea, en un momento Dios le dice, salí de todo este lugar. Porque cuando salgas de acá, tú vas a poder ver lo que no estás viendo ahora. Cuando estábamos en Israel, nos paramos en el monte Carmelo, donde Elías hizo descender el fuego del cielo. Y desde allí vi y recordé este versículo, por eso lo traigo a memoria. Deuteronomios 3:27 dice, sube a la cumbre. Otra vez le dijo Dios a Moisés, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos, porque estábamos allí, nosotros no pudimos llegar al Pisga. Y sabes que ahí en el monte Carmelo hay todo como un recuadro, una gran terraza, donde te marca una flecha y te dice Monte Pisga, el Valle del Armagedón,
donde te dice Jerusalén, y te va mostrando las flechas hacia dónde está cada cosa. Entonces le digo, ¿cuál es el Pisga? Ese chiquito que se ve allí. En el último video que subí, allí del Jordán, íbamos en el colectivo y me dice, mira, ese monte que está allí es el monte donde Saúl murió. Oh, y yo me imaginaba a Jonatán y puse con flechita, ese es el monte, y sentí, lo vi de lejos, pero lo vi. ¿Por qué un monte? Primera Crónicas 14:10, dice que David dijo, consultó a Dios diciendo, subiré, Señor, voy a ir. Voy a ir a conquistar allí, a buscar a mi esposa, a mis hijos. ¡Subo! Y Dios le dijo, sube. ¿Puedo subir, Señor, al monte de las revelaciones tuyas? Pídele a Dios. Permíteme, Dios. Vivo aquí en la tierra. No, yo hablo cosas a veces y yo veo que me miran, ¿no? Yo hablo con amigos y les cuento gente y me miran como diciendo, ¿será verdad todo esto que predica este pavo? Y muchas veces tengo que decirle, ¿probaste una vez en pedirle a Dios que te haga subir a un lugar? En el libro de Apocalipsis 4:1, a pesar que el amigo Juan estaba en la isla de Patmos, ¿sabes qué Dios le dijo? Estaba en la isla de Patmos. Sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas. Sube, ven, sube aquí, le dijo. Yo te voy a mostrar cosas maravillosas. Sube, sal de tu lugar. No, pero pasa que, ¿sabes, Señor? Yo estoy con tantos problemas acá en la tierra, en mi vida, mi familia, mi negocio. ¿Yo qué me voy a meter en cuestiones espirituales? Eso no es para mí. Eso es para usted, pastor. Eso es para el hermano espiritual de la iglesia. Y le voy a decir algo. Es para ti, querido amigo, que me estás viendo ahora. Porque cuando tú subas al lugar que Dios te dé, tal vez contigo lleves a toda una multitud de personas, incluida ellos, tus hijos, tu familia. Y allí Dios quite los pecados. Tal vez allí el Señor tenga para mostrarte algo nuevo para ti. No temas. ¿Pero qué va a hacer el Señor? Oh, cosas maravillosas. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido. O sea, no están escritas en ningún lado. No subieron al corazón de nadie. No busques en libros. ¿Sabe que el peor enemigo de lo nuevo de Dios a veces son los libros? Es lo que sabemos, la información que tenemos. Lo peor es el pasado. Es un lastre tan terrible y más cuando Dios te visitó en alguna oportunidad, porque estamos pensando que Dios lo va a hacer y ponemos la forma y esto. Y ¿sabe? Nunca lee los libros que tú quieras de avivamiento, de lo que sea. Nunca Dios vino de dos maneras iguales. Sí, lo que Dios utiliza son sus principios inclaudicables. Nadie va a tener lo nuevo de Dios si no pasa por la cruz del Calvario. Eso te lo puedo asegurar, te lo firmo ya. Así a mano y te pongo. Nadie va a recibir nada si no pasa por un solo lugar. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Sube acá. ¿Dónde vas a subir? David ya habló de ese lugar en el libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 8. Dijo, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Es un lugar donde se suceden cosas. El lugar de la habitación
Sube. El lugar de la intimidad para con tu vida. Como te dije antes, este lugar se puede subir por un solo lugar. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, escucha esto, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. O sea que para subir, tenés que subir por Jesús. Vos no podés subir por la religión. El que sube por la religión es un salteador. El que sube por las experiencias es un salteador. ¿Sabes que hay gente que sube a través de las drogas? Porque entran a lugares espirituales que es una ventana y Jesús es la puerta. ¿Sabías tú que las experiencias pasadas es una ventana? Y muchos suben por ventanas y entran a lo bueno, se dan cuenta que entran a lugares del pasado, recuerdos. Me pongo hasta en la misma posición y hago las mismas cosas y me pongo en la misma manera y busco las mismas canciones y me caigan las lágrimas para recordar nostálgicamente a ver si puedo entrar a ese lugar. Y eres un salteador porque estás entrando por una puerta llamada pasado. Experiencias antiguas. Y Jesús dijo: yo soy la puerta del redil. Dice, sino el que sube, o sea, el que va por otro lado, es un ladrón. Ten cuidado. Jesús es, ¿y cómo hago? Miqueas 4:2. Busque conmigo este hermoso versículo. Cantamos hace un ratito esto. Pero no me alcanzas el vasito de agua. ¿Qué dice Miqueas 4:2? Vendrán muchas naciones y dirán, ¿qué cosa? Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Se acuerda la canción que cantamos hace un ratito? Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jehová. Y dice allí, ¿qué cosa? Que Él que nos enseñará, ¿qué cosa? Sus caminos. ¿Y qué más? Y andaremos, ¿por qué? O sea que vamos a andar un camino que Él quiere que andemos, vamos a caminar los caminos que Él quiere que caminemos. Sube aquí, le dijo a Juan, sube, te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar lo que viene. Quiero que subas aquí. Como le dije antes, rara vez Dios obre en esa manada, como digo yo, obra en grupos. Al Señor le gusta obrar. En Mateo 17:1 nos cuenta que Jesús los llamó a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó allí al monte y se transfiguró delante de él. Rara vez el Señor lo hace. A veces como iglesia el Señor nos lleva a un lugar todos juntos, pero sabe que esto es tan personal. Pues yo le estoy hablando a personas, estoy hablando a ti, a ti. Y está preparado un lugar para ti. Muchas veces el Señor le permite soledades a vidas. Voy a decir algo que va a ser tremendo para muchos. Dios permite soledad y va a permitir soledades en tu vida para que tú puedas ir
Y no vuelvas otra vez a Peniel. No vuelvas otra vez a querer tener la experiencia antigua. Tal vez el Señor te está queriendo llevar y te diga, sube, salí de acá, te quiero sacar de acá. Y sube al Pisgah, porque te quiero mostrar lo nuevo que tengo para ti. El Señor no va para atrás, ¿eh? Atrás no hay nada. El Señor va para adelante. Cuando a mí hay gente que me habla del pasado y me cuenta de las experiencias, yo lo tomo, lo miro, está bien, o sea, pero hay gente que vive en el pasado, se quedó en una etapa de sus vidas y de allí, esa es la realidad de sus vidas. Ya estoy terminando esta mañana, porque cuando tú subes al monte, lee conmigo algo tremendo en el libro de Génesis 35 de esta historia. Y no quiero pasarlo por alto lo que sucede cuando una vida desobediente sube al monte de Dios. Y en ese monte tal vez Dios te lleva a toda tu familia. ¿Sabes? Que hay personas que me dicen, yo ya tengo 80, 70 años. ¿Y qué es de mi vida? A la final estoy acá. Y yo digo, hay tanto por hacer en el mundo espiritual. Si piensan qué es hacer acá en el mundo natural. Tan maravilloso de ese lugar donde tú entras y operas en la oración y tal vez el Señor te lleve al lugar espiritual y hay gente que no sepa que alguien pagó un precio por ellos. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe que había vidas que ni se enteraban que Pablo oraba por ellos? Pablo gemía para que vidas fueran formados Cristo dentro de ellos y naciera algo espiritual. Mira si no hay para orar. ¿Cuántos miles de millones en el mundo hay? No nos alcanzaría la vida, 2 vidas, para orar por una humanidad. ¿Sabes los tesoros que hay en Dios, querido hermano? Si tienes 60, 70 años, si te quedaste desechado y crees que estás desechado fuera del camino y no hay nada para hacer. Tal vez se te van las fuerzas naturales, pero tal vez sean recobradas las fuerzas del búfalo, del espiritual. Dice que cuando nosotros leemos en la historia de Jacob allí, la leemos a vuelo de pájaro y la leemos y bueno, seguimos y no nos damos cuenta de un detalle. Usted sabe que el versículo que voy a leer ahora es uno de los más sublimes de la Escritura. Es el momento en el que por primera vez una nación entera está bajo el dominio de Dios. Está totalmente santificada delante de Dios. ¿Sabe que el versículo que viene a continuación es el versículo donde es la pureza misma a través del acto de la obediencia de una persona? Donde Dios se entrona como rey sobre una nación, en realidad era una familia en ese momento todavía. Porque las 12 tribus estaban representadas por 12 hijos. Lea conmigo el versículo 6. Y salieron, salieron debajo de la encina, salieron del lugar del lugar donde estaban allí de luz. Y el terror, escuche esto, de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. ¿Y no qué? ¿A quién? A los hijos de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque el versículo siguiente dice, llegó Jacob a la luz. ¿A dónde llegó? A luz. Está en la tierra de Canaán. O sea, esto nos demuestra que nosotros podemos vivir en la tierra, en Canaán, que es este mundo, que es Babilonia este mundo, pero podemos vivir en el terreno de Dios, que es donde Dios está, que es la ciudad de luz. Que está en Betel, lo pone entre paréntesis. Era el versículo 6, no el 7. Él, hablando de Israel, de Jacob, y todo el pueblo que con él estaba. ¿Sabe qué sucedió? Por primera vez, todos los ídolos
habían sido enterrados y quedaron allí. Y por primera vez se entronó Dios en esa familia. Eso es lo que sucede en un hogar. ¿Quieres saber lo que pasa cuando una vida, un matrimonio, un esposo, una esposa entronan a Dios? Los enemigos les agarra pavor. Acá lo dice. Esto es bíblico. Cuando tus hijos, mis hijos, y tú les dices, pero hijo, bueno, que voy a... Y vos los ves que van en dos canoas, con un pie en el mundo y otro, y uno y les trata de hacer entender, camina en los caminos de Dios. Este es un versículo para que usted se los diga. Cuando tú entronas a Dios en tu vida, quitas los ídolos, cuando te pones allí, la nación entera, escucha esto, todos los pueblos que estaban alrededor no salían con un, como las iglesias hoy que salen, acá Jesús te ama, somos cristianos, o como los pavos estos que no sé quiénes son, que se ponen un pato en la cabeza para mostrar que están contentos. No se ponen cosas, soy de Jesús, una remera que diga soy de Cristo. No tenían remera, no tenían cadenitas con una cruz colgada, no tenían una identificación, no tenían la marca de agua. ¿Sabes qué tenían? La marca de santidad. Nadie iba a tocar a esa gente. ¿Por qué? Porque Dios estaba como rey y Dios les hizo sentir, como le decimos acá en criollo, el jabón. Tuvieron pavor porque Dios estaba con ellos. Algo espiritual. Se transformaron en punta de lanza por primera vez el pueblo de Israel. Nadie los iba a perseguir. Ellos, al contrario, tenían la oportunidad de perseguir a otros. Por eso es tremendo. Mira lo que es un acto de obediencia cuando Jesús te diga, sube aquí. Sube. Deja lo que estás haciendo. Pero Señor, vos me mandaste. Yo estoy haciendo tu obra. Estoy tan metido en mis cosas, en mis problemas, con mi metro cuadrado de vida, con mis 2 cositas. Y Dios te diga, subí acá. Deja todo esto un ratito. Vení conmigo, te quiero mostrar. Yo te invito que tal vez hagas como aquel que se postuló. Señor, acá estoy, tómame en cuenta. Yo quiero ser uno, me estoy preparando para la batalla. Bueno, quédate allí. Sí, aquí estoy, en el banco de los suplentes, quédate aquí. Sí, Señor, aquí estoy, lloro yo. Y pasan los años, ¿Qué estás haciendo en la obra de Cristo? Estoy aquí esperando, yo sé que va a llegar el día. Y estoy esperando porque sé que Él me dijo, espérame aquí. Señor, aquí estoy, lavo mi ropa en la sangre del Cordero. Y le sigo y le sirvo. Y viene gente y te dice, che, pero tendrías que ya haber crecido. Pero yo estoy esperando Tengo un dicho con un amigo mío de hace un tiempo. Y con esto termino esta mañana. Yo siempre le digo a él, prepárate para los 9 segundos. Es un dicho que tengo con mi amigo Usain Bolt. Ustedes saben quién es Usain Bolt. Es el hombre más rápido de la tierra. Y él contó la historia que él se preparó durante 4 años. Se prepara, toda su vida se preparó. Desde chico. Se preparó 24/7 por 365. 24 horas, ¿no? Los 7 días del año, 7 días de la semana, los 365 días del año. Corriendo. Preparada. ¿Para qué? Para ir a una olimpiada y correr 9 segundos. Que cambiaron la historia de la humanidad. Siendo el hombre más rápido sobre la tierra. Tal vez nos preparemos toda la vida para 9 segundos. Para que Él nos diga, sube acá y te voy a mostrar. Y ese día cumplas una sola vez en la vida el propósito que cambie toda una generación. ¿Qué estás haciendo
preparándome, emblanqueciendo. Yo honro la vida de mis amigos, muchos de mis amigos. Algunos están aquí, casi todos los que están aquí, y otros que no están, que sé que se preparan para 9 segundos de su vida, para estar allí al tono, al momento de la carrera que Dios tiene por delante para tu vida. Nueve segundos. Sube acá, te mostraré y te puedo asegurar que lo que no hiciste en toda tu vida, lo vas a hacer después de eso. Pídele a Dios: Señor, acá estoy, recuérdame, pruébame, como aquella abuelita, la abuelita de Messi, que fue y le dijo: pruébelo, pero es chiquitito, apenas mire si los pantalones le entran. Pruébelo, es bueno para jugar al fútbol. No, pero es muy chiquito. Pruébelo, puede ser un crack y no sé. Y hoy tenemos un fenómeno de jugador de fútbol. Acá está, y tal vez sea como esa abuelita que llevas a otra. Amén. ¿Me comprende este día? Sube aquí y te mostraré. Pero recuerda algo: Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No hay otro. Si tú vas y lavas tus ropas en la sangre del Cordero, consecuentemente, sube allí. No te quedes vagando en un lugar haciendo una enrama. Siempre hay algo más. Y te animo, porque siempre Dios tiene algo más para sus hijos. No te quedes. Si ya te ves viejito, que tus huesos te duelen, si ves que ya no se te pasó el cuarto de hora, como diríamos, ve y dile: Señor, quiero ser como el águila, quiero mirar. Como cantábamos, remontaremos como las águilas tras los portales de la luz, allí donde nosotros viviremos eternamente con Jesús. Casi un poema. Y alzar mis ojos al cielo, y que renueve mi vista, que ya no veo tan bien tal vez, y te lleve a otras naciones, te lleve a otros lugares, te lleve a otras tierras, te lleve a donde tú estás y cambies tu entorno. Amén. Señor Jesús, esta mañana yo quiero honrar tu palabra maravillosa. Gracias por mostrarnos que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Pero quiero pedirte y rogarte que subas a muchos de los que nos están viendo y otros que están en el mundo, los subas para que sean trastornadores en el mundo espiritual. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de los que nos ven esta mañana. Bendigo la vida de los que están aquí. Quiero bendecir tu vida